Reuníos, vengan, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar esta mañana listos para poder compartir con ustedes principios necesarios, no solamente necesarios, indispensables para una vida llena de gozo, para una vida en victoria sobre nuestros enemigos, la carne, el mundo y Satanás, que es la palabra de Dios. De ahí viene todo lo que necesitamos y estamos listos para casi concluir ya con Primera de Juan. Un gozo ir capítulo a capítulo, versículo a versículo y entender estos principios que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, afecten nuestras decisiones y nos restauren nuestras relaciones y nos permitan entender lo que significa adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, amarle, seguirle y honrarle. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Y está conmigo mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Queremos darles las gracias a nuestros patrocinadores Calvary Compañerismo Cristiano y Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos direcciones, en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Ahí pueden atender todas tus necesidades de seguro, de casa, de auto, de trabajo. Llama para que te hagan una cotización gratis. Y bueno, a Calvary Compañerismo Cristiano, muchas gracias por sus aportaciones, gracias por ser la iglesia de Cristo que hace posible estos programas. A ti que mandas tus aportaciones del extranjero, a ti que estás orando, a ti que participas cada día en el video en vivo en la plataforma Facebook, gracias. A ti que nos visitas en la página en donde están todos estos programas, en el canal de YouTube de la página de Calvary Compañerismo Cristiano, también a ti te agradecemos tu participación. Y bueno, pues la siguiente hora vamos a estar concluyendo la primera carta de Juan. Y si es de que te invito a que te quedes a cosas esenciales para tu fe, cosas esenciales para tu alma. Así es. Y bueno, hemos avanzado en Primera de Juan, como te decía, estamos a punto de terminar esta carta en la que Juan está remachando los últimos clavos, los últimos tornillos, ¿verdad? En esta columna de verdad que nos ha puesto, cerrando el canon bíblico casi, porque le faltaba muy poquito. En pocos años ya escribiría el Apocalipsis, el Evangelio de Juan, y estaría listo el Señor para también darle Apocalipsis, ya lo mencioné, ¿verdad? Y bueno, pues está hablando acerca de estos gnósticos, estos falsos maestros, los cuales estaban introduciendo pues una falsa doctrina que no salva, y Juan nos ha estado abrazando toda la doctrina bíblica en el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo, y el nuevo mandamiento que Jesucristo nos dio, ¿verdad? Que es: así como yo les he amado, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Así ámense, sírvanse, perdónense, tengan misericordia los unos con los otros, paciencia, todo el fruto del Espíritu. Y bueno, está cerrando esta carta. En primer lugar nos dio un testimonio maravilloso, el testimonio de Dios, ¿verdad? El testimonio de Dios sobre nosotros, del Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitas conocer, necesitas saber quién es el Jesucristo de la Biblia, el Jesucristo del cual Dios Padre dio testimonio, no un Jesucristo imaginario o hecho del corazón perverso del hombre o de doctrinas de demonios, sino lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, lo que la Biblia dice acerca de Él. Luego de esto nos empieza a dar el propósito de la carta. Estas cosas les he escrito para que sepan que tienen vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y nos comienza a dar la confianza. Es cierto, vivimos en un mundo en el cual pues está caído,
vivimos en una constante batalla. Entonces nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y entonces, habiéndonos dado literalmente este cheque en blanco, explicamos toda esta semana también en qué consiste hablar o pedirle algo conforme a su voluntad, conforme a su carácter, conforme a su nombre, a su gloria, no a nosotros, Él como el centro. Entonces dice, bueno, a veces pides por alguien y ese alguien no regresa, ese alguien no se arrepiente. Estás orando constantemente y no sucede. Bueno, Juan nos dice que hay un pecado que es de muerte, que hay momentos en los cuales estas personas rechazaron a Dios de una manera u otra, al punto que Dios les da lo que ellos le pidieron o por lo que ellos lucharon, una eternidad sin Dios. Y entonces vimos dos ejemplos de ellos, ¿verdad? Acerca de este pecado de muerte, acerca del apóstata, acerca del que decide no creer deliberadamente, y acerca también del cristiano descuidado, ¿verdad? Vimos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, estos dos ejemplos de una pareja que dentro de una iglesia pura, donde Dios estaba manifestando su poder, su gracia de una manera sin igual, ellos decidieron mentirle al Espíritu Santo y a Dios, creyendo que le estaban mintiendo a los hombres, ¿no? Esa es mucho la actitud de muchas personas que viven una doble vida y dicen, aquí nadie me ve, o bueno, pues me puedo hacer tonto al pastor o a los hermanos, yo les hablo así con mi boca y los enredo. No, Dios está viendo. Y en un sentido, este momento vimos que este pecado no es un pecado en específico, sino una actitud de menosprecio, ¿verdad? Porque también vimos en Primera de Corintios cómo estos hermanos se emborrachaban, llegaban y se comían, y unos los dejaban con hambre, los pobrecitos, otros, y había un desastre. Y lo que dice Pablo es que estaban teniendo en desprecio el sacrificio de Jesucristo. Dice, por lo cual muchos están enfermos y otros han muerto. O sea que hay pecado que es de muerte en esta actitud de menospreciar, de despreciar lo que Dios ha dado, más cuando lo tienes claro, ¿verdad? Y Dios tiene que actuar. Y entonces cuando Dios ya ha decidido esto, bueno, pues ¿qué más hay que hacer? ¿No? Ya no hay más que hacer. Y bueno, después nos dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, y tú y yo somos la prueba de eso, ¿verdad? Porque aquí estamos, o sea, todo pecado merece la muerte, es lo que dice la Biblia, merece la condenación eterna. Sin embargo, por la misericordia y paciencia de Dios, aquí estamos vivos. O sea, si no fuera Dios tan paciente y misericordioso, imagínate cuántos ya habríamos caído muertos. Claro, todos, ¿verdad? Habríamos sido consumidos. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa, la cual está sujeta al control del Espíritu Santo, pero aún así, aún con todo y que tenemos ese control interno del Espíritu Santo, pues constantemente de continuo está en nuestro corazón hacer el mal, pensar el mal y querer hacer una decisión pecaminosa. Así es. Y bueno, esa es nuestra batalla. Nuestra batalla es estar constantemente andando en el Espíritu para tener libertad. Estaba yo leyendo allá en mi devocional en Romanos, ¿no? Que aquel que se somete a alguien se convierte en esclavo. O sea, y cuando nosotros no estamos dándole el control, el dominio al Espíritu Santo, voluntariamente lo que estamos haciendo es someternos a la carne, ¿verdad? Someternos a los deseos pecaminosos, y eso es algo que no debemos hacer. Pero aquí no está hablando de una caída, de una batalla, sino de alguien que constantemente está teniendo en desprecio, y más en este momento maravilloso que es la comunión, la cena del Señor, recordando exactamente el sacrificio del Dios Todopoderoso, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esto es algo impresionante, que alguien venga a darte lo mejor de sí mismo, y alguien perfecto, alguien eterno. Imagínate, alguien que merecerías tú recibir de él toda la ira, y en lugar de eso él te ofrece lo mejor que tiene. Podría ser galaxias, podría haber entregado un ángel especial. No, entrega a su Hijo unigénito, y que alguien en la iglesia esté, ¿qué significa? Ay, no me interesa. Me explico, es una afrenta muy grande. Y bueno, Dios también lo hace no solamente como escarmiento, sino para protección de la persona, porque Dios no quiere que esa persona llegue todavía más miserable al cielo, y como protección para la iglesia, para que este cuadro de gracia no sea oscurecido,
no sea más y más vituperado, ¿no? ¿Y por qué hablo de miseria en el cielo? Porque la Biblia habla de recompensas y habla de recibir pérdida, habla de hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí, lo que tenemos aquí no es nuestro, estamos haciendo cosas que van a repercutir por la eternidad. Ya estando en el cielo no vas a poder aumentar tu cuenta ni nada por el estilo. Entonces, si no fuiste rico para con Dios, bueno, eso va a repercutir en tu eternidad y de alguna manera va a repercutir porque la Biblia nos lo enseña. Entonces Dios no quiere que recibas más pérdida. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos en un momentito. Estás en Esenciales y esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. En un momentito volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Qué privilegio es estar hablando de la Escritura y buscando en ella. Ella es nuestra máxima autoridad. El Señor nos habla cada vez que tú y yo abrimos la palabra de Dios y podemos entenderla. El Espíritu Santo nos hace entender su verdad y es un gozo saberlo. Y nos está dando esta amonestación, Pablo, o advertencia, o también nos está haciendo entender por qué razón Dios no responde muchas veces una oración que está conforme a su voluntad, que es el arrepentimiento, ¿verdad?, de una persona, el venir a Cristo. No quiere que todos los hombres sean salvos, pero esto sucede en este momento. Y nos dice el versículo 17, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, como mencionábamos, ¿verdad? Tú y yo somos prueba de que hay pecado que no es de muerte. Y lo que está diciéndonos Juan aquí es que no está estableciendo un grupo de pecados mortales y unos veniales, ¿verdad? Nos está diciendo toda transgresión es contra la ley de Dios y una afrenta. Y debemos estar agradecidos, ¿verdad? Porque Dios no castiga todo pecado con una muerte instantánea. ¿Y qué debemos hacer con nuestro pecado? Pues claro que debemos confesarlo, arrepentirnos, darle la espalda. Y algo muy importante, cuidar nuestra actitud delante de Dios. Dios es fuego consumidor. Dios no solamente es fuego consumidor, pero mira, yo lo que veo en la Biblia es, en el Nuevo Testamento vemos estos dos casos. El Antiguo Testamento está lleno de montones de casos, ¿verdad? Pero es algo que no debemos olvidar. Fíjate cómo todavía, si es malo no tener un temor de Dios, no tener este sentido de quién es Dios en cuanto a su poder, a su grandeza, a su majestad, aún lo es peor menospreciar su amor, menospreciar su misericordia, porque en este sentido es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Menospreciar el amor de Dios, el derroche de misericordia, gracia, al entregar a su Hijo. Eso es algo que nunca vamos a entender por completo. Vamos a estar viviendo en la eternidad y vamos a estar agradecidos y llenos de un gozo indescriptible y de un sentido de victoria, un sentido de agradecimiento, un sentido de adoración y alabanza total al Cordero de Dios cuando estemos en el cielo. Y eso va a suceder tiempo tras tiempo, era tras era, ¿verdad? No sabemos exactamente, como dice el Señor, lo que va a suceder en la eternidad, pero podemos saber que será una eternidad de gozo indescriptible, y eso lo vamos a estar viendo ahí. Pero es muy importante entender el amor de Dios y no tenerlo en menos. Y ahora vamos a ir a la última conclusión, ¿verdad? Sí. Versículo 19. Sabemos que Dios y el mundo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por ahí vamos, fíjate. Algo bien importante. Estos sabemos de Juan se repiten montones de veces en toda su carta, ¿verdad? Y esta palabra, saber, ya lo había mencionado, es tener esta certeza de lo que Él nos ha dicho, ¿no? Por eso se llama la carta de las certezas, ¿no? Sabemos, eido o ginosco, cualquiera de estas dos palabras, y ya nos ha dado, fíjate, checando los versículos durante la carta, nos dice, tenemos la certeza que si guardamos los mandamientos, sus mandamientos le conocemos. Ahí tienes esa certeza. Tenemos otra certeza, que estamos en Él porque guardamos su palabra y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También dice, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios y que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. También otra certeza, hemos pasado de muerte a vida. Tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Una certeza más que Juan nos dice, sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo.
Y una más, sabemos que Él nos oye, la que acabamos de ver, en cualquier cosa que le pidamos, y que tenemos todos los recursos celestiales a nuestro alcance cuando pedimos conforme a su voluntad. Y finalmente, este texto que acabas de decir, y está puesta en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque podemos habernos quedado con la duda, ay, si me mata el Señor, si termino con este asunto y comienzas a tener temor, ¿verdad? Dios no quiere que vivas en temor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Y nos da esta última certeza en la cual debemos de cuidar, guardar. Todo hijo de Dios debe tener. Tenemos victoria y protección. Victoria total en el Señor Jesucristo y protección sin falla de parte de nuestro Dios. Lo que acabas de leer, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Otra palabra de Juan favorita en esta carta, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué maravillosa promesa de parte de Dios, ¿no? Qué certeza tenemos, ¿no? Que el maligno no nos toca. Todas estas doctrinas de posesiones aquí quedan totalmente anuladas. No existe tal cosa con un hijo de Dios, no existe tal cosa con alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Y ahora fíjate, esta palabra practicar es muy importante definirla. Ya la definimos anteriormente, pero se refiere a un patrón de conducta constante, ¿verdad? Es algo muy importante, lo que te define, lo que te caracteriza, andar en o practicar. Y eso es lo que dice, lo que Juan nos ha estado diciendo, ¿no? Estos gnósticos decían, yo puedo hacer lo que sea en mi cuerpo, ¿verdad? Puedo hacer lo que sea en mi cuerpo mientras en mi mente y en mi corazón adore al Señor. Y Juan está diciendo, no es así. Van las dos cosas juntas y nos está diciendo, si has nacido de Dios, si has sido regenerado por este nuevo nacimiento, si has sido adoptado por medio de Jesucristo en la familia de Dios, si has sido trasladado o arrebatado del reino de las tinieblas a la luz admirable, eso significa que el patrón de pecado en el que vivías, en el que vivía todo incrédulo o en el que vive todo incrédulo, en la esclavitud del pecado, ha sido quebrantada. Dios la ha roto, ¿verdad? Es ese patrón de pecado que te dominaba, Dios lo ha roto. Entonces ponte a pensar, ¿qué es ese patrón? Porque te dices, ay no, bueno sí, vivíamos en egolatría, en egoísmo, vivíamos en un amor desenfrenado y sin poder parar, incondicional, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Traíamos arrastrando cadenas que nos tenían atados al reino de las tinieblas y todo eso fue roto. Sí, ¿qué me dices de toda esta falta de perdón, de toda la lista de ofensas que guardamos y que vivimos repasando y repasando lo que me hicieron, lo que me dañaron? Todas esas cosas son cosas que abrazas y que son pecados. Y todo eso se supone que fue roto, porque este es el punto. Ese patrón de pecado fue roto. Y eso es algo que debemos de dejar establecido. En los cristianos Dios ha roto con ese patrón, ¿verdad? Nos declara esto. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Teníamos lo que dice en Efesios, un hombre viciado por los deseos engañosos, corrupto, ¿verdad? Esclavo de sus pasiones y deseos. Y la Biblia nos declara que en Cristo todo eso fue crucificado juntamente con Cristo. Y hoy somos un nuevo hombre, ¿verdad? Romanos nos dice esto, ¿no? Que debemos presentar nuestros miembros para la justicia. Antes lo usábamos para la injusticia y nos dice muchas cosas, Romanos, ¿no? ¿Qué fruto teníamos sino vergüenza y destrucción? Y antes estábamos esclavos de todo eso. Eso me gusta mucho la Biblia, fíjate. Este asunto filosófico del libre albedrío es una cuestión más humana que bíblica, porque la Biblia nos enseña que bíblicamente estábamos esclavos de nuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Y nos dice que ahora en Cristo somos una nueva criatura creada en Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, si te fijas, en el pasado éramos propiedad del maligno, pero por eso la palabra redención está ahí. ¿Qué es la palabra redención? Es pagar el rescate de una persona, ¿no? ¿Y cuánto se pagó? La sangre de Jesucristo. Y me gusta mucho la palabra de Dios cuando nos dice que es porque estamos siendo guardados. Esta palabra guardar también es muy interesante porque implica
implica cuidar. Pero vamos a ir a un corte, no te vayas, estamos en Esenciales, el hogar de la fe y la esperanza. Ya se me estaba yendo el tiempo, regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos en este tema tan importante, como el Señor, el que ha sido engendrado por Dios, el que ha nacido de nuevo. Dios ha roto con este patrón. Antes éramos propiedad del maligno, es evidente. Cuando vienes a la palabra de Dios te das cuenta de eso. Y no es que seas santurrón, no es que o seas legalista, es que hay un patrón de conducta que es roto. ¿Cómo vivíamos antes? Honestamente, pues yo vivía en un patrón de inmoralidad sexual, por ejemplo, claro. En un patrón de adicciones también, ¿verdad? Constantemente mis ojos, mi mente estaba dominado por esas cosas. Sí, ¿qué me dices de el patrón de hablar mal de las personas, de pasar por encima de quien sea para poder llegar a determinado lugar o a determinada posición? ¿Qué me dices de el patrón que te consume de la envidia, de querer más, de la codicia de tus ojos? O sea, de estar codiciando lo que otros tienen y estás envidiándolo al mismo tiempo. O sea, es un patrón constante, porque ella sí, porque a mí no. Así es. O este asunto también de la envidia y estar comiéndose unos a otros constantemente, a lo cual la Biblia llama el chisme, literalmente lo relaciona con matar. Sí, la murmuración, ¿no? La murmuración totalmente tiene que ver, porque puedes destruir totalmente a una persona en su reputación. No solamente eso, es el deseo que sale, el deseo caínico, diría yo, el deseo de Caín que decía la palabra de Dios, ¿no? Entonces, imagínate, cuando los deseos de tu carne te dominan, cuando eres caracterizado por envidia, por chismes, lujuria, inmoralidad sexual, mentira, ¿verdad? Cuando sigues centrado en ti mismo, cuando todo lo que te importa son tus pensamientos, tus opiniones, ¿verdad? Porque hay gente que viene a la iglesia y de todos modos está pensando sus pensamientos y sus opiniones, ¿verdad? Tu comodidad, tú, luego tú y al último tú. Juan nos está declarando que sigues bajo el maligno. Ese patrón no ha sido roto. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo fuimos rescatados de ese patrón y ese patrón fue roto. Y lo que nos está diciendo Juan es que el Señor nos guarda, ¿verdad? Nos custodia. Literalmente esta palabra significa custodiar de pérdida algo, ¿verdad? Custodiar de daño. Alguien que tiene sus ojos puestos sobre ti. Literalmente, esta es una palabra militar romana que implicaba que fuerzas de soldados estaban rodeando algo, estaban protegiéndolo. Nosotros estamos siendo protegidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y Dios nos está reservando para Él. Y es algo muy importante. Acuérdate, el que sigue en este patrón de conducta constante, ¿verdad?, está en contra de los mandamientos de Dios. Pero el que le conoce comienza a guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque vivir en un patrón de conducta pecaminoso es ir en contra también de la obra de Cristo. ¿Te acuerdas también que Juan lo dijo? ¿A qué vino Jesucristo? A deshacer las obras del diablo, a quitar el pecado. A eso vino, ¿verdad? Y si en mi vida yo sigo dominado por eso, por todas esas cuestiones, no estoy caminando conforme a lo que Dios vino a hacer. Y lo que estoy diciendo, Dios no es poderoso. Jesucristo no terminó bien su obra. Entonces, checa esta línea que es tan importante, porque aparte de todo, como siempre lo he repetido, cuando estás bajo ese patrón, no eres libre. ¿Y cómo vas a manifestar libertad? ¿Cómo vas a compartir un evangelio que no te ha librado, que no te ha salvado? ¿Cómo vas a hablar de un Jesucristo que es evidente en tu vida que no ha roto todas esas ligaduras de impiedad? Por eso es muy importante saber eso y tener esta certeza. Y si tú dices, ándale, como que esto no es tiempo de arrepentirse, es tiempo de decir, Dios, aquí estoy porque no lo veo en mi vida, pero te pido que lo hagas. Entonces, alguien que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Él, este patrón ha sido quebrantado y Satanás no puede tocarte. Eso es lo que dice la Biblia. No te puede tocar, nada puede hacer para volverte a encadenar, a menos que tú, ¿verdad?, voluntariamente desobedezcas, ¿no? Te pongas las cadenas. Sí, y bueno, Pablo nos dice en 1 Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Así es. Pero fiel es Dios que nos va a dar, juntamente con la tentación, la salida, y que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y muchas veces nos empezamos pecando y le echamos la culpa al diablo. Así es. Cuando eres tú el que decide estar en ese patrón que Dios quiere quebrantar, porque como
Primera de Juan nos dice, a eso vino Jesucristo, para eso vino, para deshacer las obras. Sí, y esa fue una doctrina equivocada, no sé si todavía se siga enseñando, pero esa doctrina de que todo era culpa de los demonios, sí, ¿verdad? Y hay que reprender al espíritu de aburrimiento y el espíritu de inmoralidad y el espíritu de esto y el espíritu de lo... Ciertamente hay actividad demoníaca, pero mucho del problema en nuestras vidas es nuestra batalla contra nuestra carnalidad, la cual está rota si estamos en Cristo, porque nuestra carnalidad está crucificada en Cristo Jesús, ¿no? Pero fíjate, algunos textos que me encantan, como dicen, porque este es el punto. Juan quiere que tengas la certeza de que eres libre de esas cosas. No es una cuestión de que te quedes así en condenación o te quedes acusado. No, el punto es que si Dios te da convicción de alguna de estas cosas, en verdad confieses, porque ya lo vimos, Ananías y Zafira quisieron mentir a Dios no lo puedes engañar. Puedes engañar a todo el mundo en la iglesia y tener una doble vida, pero a Dios no. Y lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y caminar en el Señor y poder vivir ligerito, ¿verdad? Sin culpa, ¿verdad? Y me gusta mucho el texto, fíjate, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz le santifique por completo, le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, los aparte para él por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta el final, fiel es el que les llama, el cual también lo hará. Es decir, estás en Cristo, ya fue rota ese patrón, vas a permanecer bien. Pero es lo primero que tienes que estar seguro, y es lo que Juan nos ha hecho énfasis. Necesitas estar seguro de que has nacido de nuevo. Observa tu conducta, tu patrón de conducta, como lo estamos viendo. No que seas perfecto, no hay gente perfecta, no existe gente perfecta en este tiempo, pero sí hablamos de este patrón de conducta. Mira algunos 2 textos más. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Judas 1:24. Judas 1:24, antes de que leas el otro, fíjate, me llama la atención el final, con gran alegría, es decir, sin culpa, sin estar, ay, no lo logré, no esto, no lo otro, sino con gran alegría. Dice, el que es poderoso, ese es el poder de Dios para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Porque es una obra de Jesucristo. La obra de santificación en nuestras vidas es una obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos, Señor, soy tuyo, creo, confío en ti, andamos por fe y no por vista. Fíjate, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿De quién es la obra? Del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Andar en la palabra, permanecer en el Señor. Somos una obra de gracia en proceso. Romper estos patrones. Así es, Dios ya los rompió. A nosotros nos toca permanecer activamente en Cristo. Sí nos toca apagarle a la tele, cambiar cosas, tomar decisiones, cosas que ya no tengo que escuchar, que ya no tengo que ver. Honrar a mi Señor con honestidad, morir a mí mismo cada día, tomar mi cruz y seguirle. Y entonces nada podrá contra nosotros. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Esenciales. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante. El patrón de pecado debe haber sido roto en nuestras vidas. Debe haber un antes y un después de Cristo. Si no puedes identificar ese antes y después, pues probablemente no lo hayas tenido. Y es muy importante que seas honesto al respecto, porque no quieres llegar con el Señor y que te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, ¿no? Debe haber todo cristiano, aun cuando desde pequeño haya hecho una decisión por Cristo, cada uno de nosotros tenemos que tener visualizado ese momento en el cual fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Cuando este patrón de conducta ha sido roto. Y qué día tan maravilloso. Yo todavía lo recuerdo y yo creo que lo recuerdo cada día, y el ver mi vida hoy por la pura gracia de Dios, porque esa es la diferencia. La religión como que te hace orgulloso religiosamente, no decir yo pude, yo me libré. Pero sin embargo, la palabra de Dios, cuando ves aquí la gracia de Dios, te hace ver que eras un pecador espantoso y cómo Dios te rescató. Y cuántas cosas, gracia, como dice Juan, gracia sobre gracia derrama sobre nosotros, ¿verdad? En esta libertad. Pero esta es una libertad activa. A nosotros nos toca responder.
No va a suceder nada si tú no respondes, si tú nomás dices, no, pues yo voy el domingo y me siento y no pasa nada. No, pues yo sí abro la Biblia y la leo, pero no pasa nada. No, necesitas tomar decisiones de fe. Necesitas en quién has confiado, en quién estás esperando, ¿verdad? Una vez más, ayer lo estuvimos hablando, ¿no? Si estás esperando en que Dios cambie, tú lo has estado hablando, en que cambie a todo el mundo menos a ti, ¿verdad? En que estás todavía con tu plan de vida, como te dije aquí, tus opiniones, tus cuestiones, el patrón de vida no ha sido, el patrón de pecado no ha sido roto. Entonces, ya vimos que somos una gracia de Dios, una obra de gracia de Dios en proceso, y activamente necesitamos permanecer en Él. Activamente cada día, Señor, soy tuyo. ¿Y qué decides hacer? ¿Qué quieres hacer de mí, Señor? ¿Quieres recogerme hoy? Estoy listo, ¿verdad? ¿Hay persecución? No importa, Señor. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alégrense, porque así hacían con los profetas antes que ustedes. Eso significa que vamos por buen camino. El mundo nos aborrece porque aborrece a Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos relacionarnos con Él en oración, en la palabra, conociéndola, creyéndola, poniéndola por obra en una decisión de fe. No en una cuestión de ley, de órale, ponte a trabajar. No, sino, Señor, entiendo todo lo que me diste, entiendo quién eres tú, entiendo que tu voluntad es buena, perfecta, agradable, Señor. Decido caminar contigo, Señor. Y aquí están estos pecados, aquí están ese viejo hombre queriéndome seducir. Dios, por eso no vale la pena, Señor. Ya encontré, me has encontrado, me has librado, no tengo necesidad de eso. Imagínate estas películas donde está el inframundo y donde está el Señor. O sea, ¿qué necesidad tendría alguien que ha conocido la luz de regresar a las tinieblas? No puede ser. Y mientras más tus ojos están abiertos a la luz, mucho menos vas a querer regresar a las tinieblas. Y no importa dónde estés, porque la libertad se encuentra en tu interior, no en esa cuestión filosófica, no, sino en este nuevo nacimiento, en este nuevo hombre que Dios ha puesto en ti y en mí, ¿verdad? Me refiero a nuestros hermanos y amigos de Poplar 201, porque hay veces yo he visto gente más encarcelada en sus pensamientos, en sus depresiones, en sus mentiras, ¿verdad? Que está en un parque abierto y está totalmente encarcelado por su pecado. Entonces tienes que buscar primeramente esta libertad, porque puedes salir de ahí, pero si no tienes esta libertad, si esta libertad no tienes, sigues preso, y Dios nos ha dado la oportunidad de ser libres en Él. Él es nuestro libertador. Entonces necesitamos honrar a nuestro Salvador con honestidad. Necesitamos seguir el mandamiento de Dios. Dice la Biblia, el que quiera ganar su vida y cuidarla y protegerla, mis sueños, mi matrimonio, mi esposo, lo mío, dice, lo vas a perder todo. Pero el que lo pierda por causa de mí, lo va a encontrar. Y necesitamos en ese deseo cada día morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirle, perseverar en Él. Sí, así es. Estos patrones de conducta que te consumen, la doble vida es algo tan terrible. ¿Por qué? Porque es vivir en una vida de hipocresía y Dios lo está mirando y no puedes permitir que eso te siga consumiendo. Necesitamos ser uno. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica deliberadamente el pecado, no practica deliberadamente esta doble vida, esta hipocresía. Ahí donde no te ven tienes una boca que está llena de cosas que no dirías delante, imagínate, de una autoridad, no dirías mucho menos delante de Dios, pero Él está ahí, te está mirando. Tenemos que alinear nuestro corazón a esta verdad. Todos esos patrones pecaminosos, Cristo ya los rompió en la cruz del Calvario, Cristo ya los clavó ahí y nosotros necesitamos hacer la decisión de confesar, de recibir el perdón de nuestros pecados y de asegurarnos que tenemos este cambio de dirección, este nuevo nacimiento que no proviene de ti, proviene directamente de un corazón rendido al Espíritu Santo. Así es, y me gusta la siguiente parte, ¿verdad? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y una certeza más de parte de Juan, sabemos que somos de Dios. Somos una pertenencia de Dios y el mundo está bajo el maligno. Vamos a estar hablando de esto el día de mañana. Pero mientras tanto quiero animarte a eso, a que hagas el día de hoy una decisión por Cristo. Si no eres de Dios, haz la cuenta de quién eres. No existe tal cosa como freelance.
¿verdad? Soy libre. No, yo ni para Dios ni para el diablo. ¿Has oído esa, Sí, claro. esa frase? Pues no es así. No es así. No es así. La Biblia nos declara que o eres de la familia de Dios o eres de la familia del diablo. ¿Y cómo eres de uno y otro? No porque, no, pues es que si yo voy a la iglesia los domingos y sirvo y hago, no. Sino has nacido de nuevo, has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. No permitas que pase un día más sin que tengas esta certeza. El día de hoy entrégate a Él, arrepiéntete, ponte delante de Él a cuentas y recibe este nuevo nacimiento. Yo no sé, no puedo ver en tu corazón, solamente el Espíritu Santo puede darte esa convicción de pecado. Así es de que te animo en este día a que hagas una decisión por Cristo. ¿Cómo comienza? Reconoce que eres pecador, reconoce que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a recibir el castigo por tus pecados, reconoce que Él es Dios y que se levantó de los muertos y que venció a la muerte y venció al pecado. Reconoce que solo Él tiene palabras de vida eterna. Deja tu pecado atrás, deja de abrazar tus ídolos y comienza a caminar con Dios fielmente. Cree que Él está sentado a la derecha del Padre y que vendrá con gloria. Y dile: Señor, soy tuyo en este día. Y toma decisiones, comienza a hacer una lista de todas las cosas que vas a dejar a un lado y las decisiones que vas a tomar para honrar a Dios activamente en respuesta a ese amor. Y cuando lo empieces a caminar, tú vas a ver esa fortaleza del Espíritu Santo en tu interior. Y voy a orar por ti. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque tú, si comienzas una buena obra, serás fiel en terminarla y eres poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de ti, de tu gloria, con gran alegría, Señor. Eres poderoso para santificarnos por completo en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y guardarnos irreprensibles para cuando vengas, Señor Jesucristo. Tú eres fiel, quien nos ha llamado, y el fiel, el que lo hará. Y si hay alguien que está escuchando este llamado en este día, Señor, completa tu obra en ellos. Y tú haz tu decisión delante de Él y permite que Él complete su obra en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Domingo 1 de la tarde, Calvary, ahí te esperamos. Y esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Nuestra dirección es el 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Que Dios te bendiga.